Bendiciones, bienvenido a una noche más aquí en el Rincón de Dios en Radio Redentor 104.1. Le damos la cordial bienvenida. Sabemos que hoy la palabra del Señor será de bendición para su vida y hoy deseamos traer nuestra sección bajo el tema Los milagros en secreto, que muchas veces pensamos que los milagros se desatan solamente en público, pero la palabra nos enseña que existen unos milagros donde nosotros tenemos que provocarlo en lo secreto. Antes de comenzar, quiero enviar un saludo de parte de mis pastores, el pastor Mario Zambrana y la pastora Yajaira López, y de parte de la Casa de Amor y Restauración Nuevo Comienzo, que estamos ubicados en Vega Alta, barrio Pámpano. Si usted no tiene dónde congregarse, bienvenido sea. Los miércoles estamos en formación, discipulado a las 7:30 y adoración al Padre Celestial. Los domingos celebramos a nuestro Señor Jesucristo a las 10 de la mañana en punto. Comenzamos nuestro servicio y glorificamos y honramos al Señor. Eres más que bienvenido a nuestra casa y les recibiremos con mucho amor y mucho cariño. Y hoy el programa está basado en la palabra del Señor en el Evangelio según Marcos, capítulo 7, versos 32 al 35. Y hoy hemos de utilizar la versión Nueva Traducción Viviente. Y la misma dice: le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla. Y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre. Después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo: Éfata, que significa ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. Y antes de comenzar con nuestra enseñanza de hoy, tenemos 3 puntos que hemos de tocar sobre lo que es el milagro y la importancia de nosotros entender que no siempre las mismas se manifiestan o se desatan en lo público. Estamos acostumbrados a ver cómo Dios se manifiesta en público y sana y hace prodigios y hace milagros, pero existen, y lo vamos a ver por medio de las escrituras, milagros donde nosotros tenemos que provocar en lo secreto para que Dios pueda desatarlo y obrar en nuestra vida de forma sobrenatural. ¿Qué es milagro? Milagro son acontecimientos que indudablemente implican una acción inmediata y poderosa de parte de Dios, cuyo objetivo era revelar su carácter y propósitos. Palabras que describen algo milagroso son señal, maravilla, prodigio, obra, hecho poderoso y poder. Ahora, la palabra y la historia que acabo de leer en estos momentos presenta una situación que tiene este hombre, y dice la palabra que él era sordo. Y cuando busqué, quise buscar un poquito de información sobre esa condición, la misma dice que es una persona sorda, tiene dificultades para oír. Puede ser que oiga un poquito o puede que no oiga ningún sonido. Entonces, esto para mí es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que la persona que tiene sordera o que es sordo, según esta definición, podemos ver que hay algunos que pueden escuchar un poquito o hay otros que no pueden escuchar. Y eso es importante que lo entendamos, porque puede ser que nosotros tengamos algún tipo de condición y a lo mejor cuando recibimos el sonido de algún mensaje, la misma llega distorsionado. Y es importante que nosotros, cuando nosotros solicitamos o le pedimos a Dios que se manifieste en nuestra vida de forma poderosa o de sobrenatural, nosotros tenemos que provocar en el secreto que nuestro oído pueda estar clara y afinada para entender cuáles son los misterios del Señor. Porque hay milagros que nosotros a lo mejor no vamos a entender, no vamos a saber cómo Dios lo va a hacer, no, a lo mejor no va a ser como yo quiero que sea, pero Dios hace como Él quiere, como Él entiende que nos conviene a nosotros. El primer punto o la primera enseñanza que quiero traer hoy en el Rincón de Dios es que el milagro en nuestra propia vida no debe depender de otros.
Cuando vamos a ese primer verso, en el verso 32 dice, le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Vemos que en este primer verso no fue el hombre, fueron la gente que estaba alrededor de él, la multitud, llevó al hombre para que Jesús le sanara. No está diciendo que este hombre estaba buscando, estaba provocando que Jesús sanara su vida, sino que eran aquellos que estaban alrededor de él. Y en la mayoría de las ocasiones se depende de otros para que nuestro milagro sea manifiesto en nuestra vida. O corremos eventos o buscamos personas en específica porque Dios lo usó de alguna forma, porque Dios se manifestó por medio de un predicador o una predicadora en específica. Y entonces tenemos personas dependiendo de milagros en público. ¿Para qué? Para que otra persona realice eso. Pero en realidad los milagros lo hace Dios. Que Dios utilice el instrumento que Él desea son, ¿verdad? Otro tipo de historia. Pero nosotros no podemos depender de otras personas para desatar nuestro milagro. No podemos depender de otras oraciones para desatar el milagro. Podemos pedir oración, pero si yo en mi intimidad no provoco con mi propia oración, con mi propio sacrificio, con mi propia búsqueda, no, muchas veces no vamos a poder ver ese milagro desatarse en nuestra vida. Entonces él desea, el Señor hoy en el rincón de Dios desea que nosotros entendamos primeramente que para comenzar o para recibir un milagro, lo primero que yo tengo que hacer es conocer al Dios del milagro. Yo tengo que intimar con Él. Por eso es que el tema de hoy es que los milagros que se desatan en secreto, porque no siempre es en público. Muchas veces nosotros tenemos que sembrar en el reino orando, presentándonos, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos fortalezca para poder ver los milagros que tiene nuestro corazón o anhela nuestro corazón. Cuando vamos al Evangelio según Juan, capítulo 11, verso 40, Jesús le dijo a Marta, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Muchas veces nosotros cuando procuramos por medio de otras personas provocar nuestro milagro, significa que yo te estoy falto de fe. Entonces me quiero conectar con la fe del hermano o con la fe de la hermana, yo quiero que ellos me oren porque ellos tienen más fe que yo para que Dios haga un milagro. Pero Dios, por medio de su palabra, nos está enseñando que mi fe, que si yo creo, que si yo provoco por medio de mi búsqueda, yo sí voy a poder ver el milagro. Es bueno que otros oren, pero el primero que tiene que provocar el milagro en su vida somos nosotros mismos. No hay forma de que yo pueda depender de la oración, de la búsqueda de otra persona para que Dios haga algo en mi vida. Y Jesús le dijo a Marta, le dijo, si no te dije que si crees. Entonces muchas veces cuando nosotros no buscamos o cuando dejamos de orar por algo en específico o dejamos de clamar a Dios por un milagro en específico, es porque en algún momento en el camino dejé de creer. Dejé de buscar, me rendí porque todavía no he recibido alguna respuesta de parte de Dios. Y Jesús le dijo a Marta, yo te dije que si tú crees, yo te dije que si tú crees, aférrate, si tú crees, busca, si tú crees, no te rinda. Y cuando nosotros dejamos a un lado el tener que buscar o provocar el milagro en mi propia vida, eso es que nosotros estamos luchando con la incredulidad. La incredulidad es lo que en muchas ocasiones tiene al cristiano sordo espiritualmente. Y cuando presenté en el comienzo de esta sección de Rincón de Dios, vimos que la multitud lleva a un hombre sordo a los pies del maestro. Y la incredulidad, cuando nosotros estamos falta de fe, que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia, discúlpame, dice la palabra del Señor que llevaron a este hombre sordo. Cuando nosotros no creemos, cuando nosotros comenzamos a aferrarnos a la incredulidad, comenzamos a ponernos sordos espiritualmente. La sordera espiritual lleva a la persona a no creer a pesar de conocer que Dios puede.
Por eso es que entonces comienzan a buscar multitudes para que la fe de otros pueda provocar lo que yo necesito en mi vida. Y Dios está enseñándonos por medio de su palabra que nosotros lo primero que tenemos que hacer es creer. Lo primero que nosotros tenemos que entrar en la intimidad y provocar lo sobrenatural, el milagro en mi vida. La sordera espiritual siempre me va a llevar a no creer, a pesar de yo haber visto que Dios ha hecho algún milagro en la vida de otro, a pesar de yo escuchar testimonios de las grandezas, de las maravillas de Dios en la vida de otro. La sordera espiritual nos lleva a estar totalmente incrédulos del milagro que Dios desea desatar en nuestra vida. La sordera espiritual también nos lleva a la persona a no tener fe. Y cuando nosotros no tenemos fe, entonces comenzamos a escuchar los mensajes o las promesas de Dios de forma distorsionada. Cuando comencé el programa dije que la persona que padece de algún tipo de sordera, hay algunos que pueden escuchar, pero hay otros que no. Pero aquellos que pueden escuchar, a lo mejor reciben el mensaje de una forma distorsionada por alguna condición. Cuando yo no tengo fe, estoy en esa condición donde comienzo a recibir mensajes distorsionados, aunque Dios nos está diciendo, yo voy a hacer la obra, yo voy a desatar el milagro, yo voy a hacer lo que tú nunca jamás habías visto, pero yo necesito que tú entres a lo secreto y yo necesito que tú provoques tu milagro. No vayas a las multitudes, no busques fuentes externas. La única fuente que nosotros tenemos para que se manifieste el milagro de Dios en nuestra vida es entrando a lo secreto. Eso es importante que lo entendamos. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 10, verso 17, el apóstol Pablo dijo que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante que yo me mantenga escuchando la palabra del Señor para que mi fe siga aumentando, para que mi fe se siga fortaleciendo, para que mi fe no mengue en ningún momento, aunque no vea lo que Dios está haciendo con mis ojos naturales. Yo tengo que creer que voy a ver ese milagro desatarse en algún momento. Cuando nosotros escudriñamos, cuando nosotros procuramos en la intimidad buscar la revelación de la palabra que alimente nuestro espíritu, entonces nosotros podemos ir aclarando nuestra audición para que la misma esté conectada con el reino de Dios. Es importante que hoy en el Rincón de Dios usted entienda que hay milagros que se desatan en el secreto. Si has estado corriendo iglesia de iglesia, de evento en evento, de buscando personas en específicas para que tu milagro se desate, hoy la palabra nos está enseñando que hay momentos donde Jesús nos está llamando a la soledad, a la intimidad para que nuestro milagro se desate. Y la sordera espiritual es evidencia de no estar conectados a la fuente que es Dios. Cuando yo no estoy conectado en su totalidad con la presencia del Señor, entonces no voy a ver, no voy a creer y tampoco voy a entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y aunque no lo entienda, cuando yo estoy conectada o conectado, yo voy a esperar pacientemente en el Señor, como decía David, aunque nosotros como seres humanos nos desesperado, a aquel que está conectado a la presencia, a la fuente que es Dios, siempre vamos a estar fortalecidos y creyendo que ese milagro se va a desatar. Aquel que está conectado podrá en la intimidad, aunque no vea lo que él desea o lo que ella desea, va a poder seguir clamando sin desfallecer, va a poder seguir provocando que Dios se levante de su trono, incline su oído y lo escuche en su oración. Y hoy, en el rincón de Dios, Dios necesita que nosotros entendamos que el milagro no siempre se desata en lo público. Hay momentos donde Dios no dice nada, donde Dios se queda en silencio, donde Dios no hace nada, porque Él está esperando por nosotros que entremos en la intimidad y provoquemos el milagro que se desate en nuestra vida.
el milagro siempre debe ser anhelado en lo secreto, porque lo que yo provoco en los secretos se desata en lo público. Cuando vamos al verso 33 de Marcos capítulo 7, dice que Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Vemos que la multitud lleva a Jesús, este hombre que estaba sordo, para que él le sanara, para que él pusiera sus manos. Pero Jesús no hizo el milagro delante de la multitud. Jesús tomó al hombre y lo llevó aparte, dice las escrituras. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él, porque en la intimidad es donde nosotros provocamos el milagro que tanto anhelamos. Hay milagros que se desatan en el secreto con Dios y se manifiestan en público. Hay milagros donde yo estoy en lo secreto pidiéndole al Señor que se manifieste y Él va a escuchar, Él lo va a desatar, porque yo en lo secreto estoy clamando, no me estoy rindiendo, estoy creyendo en la palabra que Él te ha dado. Cuando tú crees, cuando tú entiendes que Dios va a cumplir su promesa, no te vas a rendir y eso va a provocar que Dios desate el milagro en público porque lo anhelaste, clamaste, lo pediste en secreto. Jesús nos está enseñando que no siempre el milagro se desata delante de multitudes. ¿Por qué Jesús lleva a este hombre aparte? ¿Por qué Jesús no lo hizo en el momento? Porque en la intimidad, en lo secreto, es donde conocemos al Dios de los milagros. Yo no puedo testificar de milagros sin conocer al Dios de los milagros. Tenemos que entender que el hombre somos instrumentos, somos personas que Dios escoge en el momento indicado, en el momento que Él desee y lo ha planificado para manifestar prodigios, milagros, para que otros puedan creer, pero no podemos depender en el hombre para recibir un milagro. Yo tengo que conocer al Dios de los milagros porque Dios puede usar un hombre, puede usar un niño, puede usar a quien Él desea. Él puede enviar hasta un ángel. Dios obra de forma misteriosa. Dios es bien creativo con sus milagros. Y vemos aquí que Jesús lo pone aparte porque Él necesitaba que este hombre intimara con Él. Él necesitaba que este hombre no se dejara llevar por la euforia de los demás y él quería que él conociera al Dios que podía y que tenía la autoridad, la legalidad y el poder para sanar su condición. Jesús lleva a este hombre aparte. Por eso es la importancia de la intimidad, porque en la intimidad hay milagros que usted va a desatar. No es en público, no es donde la gente te pueda ver, no es en la iglesia los domingos, no, hay momentos que es en el lugar secreto, en el altar que tú has levantado para el Señor en tu casa. Ahí, ese es el lugar donde se puede desatar el milagro que a lo mejor tú has estado esperando por tanto tiempo y has tratado de provocarlo en el lugar equivocado. Creer en hebreo es amán, que significa estar firme, aguantar, ser fiel, ser veraz, aferrarse, confiar, tener fe y creer. Este hombre necesitaba tener una cercanía, no con la multitud, necesitaba una cercanía con Dios. Este hombre no necesitaba la cercanía de solamente escuchar testimonios de todo lo que Jesús había hecho con otras vidas mientras él estuvo en la tierra. Este hombre necesitaba acercarse al maestro para que él pudiese conocer al Dios de los milagros. Este hombre necesitaba chocar con la verdad que es Cristo, el verbo hecho carne, estaba delante de sus ojos, estaba delante de él diciendo, yo soy
el que deseo transformar tu vida. Yo soy que puedo desatar el milagro para tu vida, pero no es delante de la multitud. Yo vengo a presentarme delante de ti en lo secreto, aparte, a solas, porque ahí tú vas a conocer quién yo soy, vas a entender que yo te amo, vas a saber que no te voy a juzgar, vas a saber que yo te amo a pesar de tus errores, que mi poder se va a perfeccionar sobre tus debilidades. La palabra del Señor dice que este hombre fue separado por Jesús, porque el milagro que muchas veces estamos esperando en público se desata en lo secreto. Y hoy en el Rincón de Dios es una enseñanza hermosa que ministró a mi vida de forma poderosa. Hubo una mujer que desató su milagro en secreto y se manifestó en público. Y esa mujer se llama Ana, y eso tú lo puedes leer en Primera de Samuel, capítulo 1, versos 12 al 28. La Biblia dice que Ana era estéril, que Ana necesitaba un milagro, que Ana deseaba tener un hijo, que Ana necesitaba el milagro de parte de Jehová de los ejércitos, que Ana lloraba amargamente, que su esposo no estuvo presente, no estuvo en apoyo con ella, que había otra mujer que la humillaba porque tenía hijos y ella no. Pero Ana tomó la mejor decisión. Dijo, si mi milagro no se desata en lo público, déjame ir en lo secreto para clamarle a Jehová, para pedirle que tenga misericordia, para que se manifieste en mi vida. Ana fue al altar. El sacerdote Elí la criticó, le dijo que estaba ebria, pero esta mujer no le importó el rechazo, no le importó lo que le dijeron, no le importó las voces externas. Esta mujer dijo, voy a ir al lugar correcto, en el momento correcto, para que mi milagro se desate. Y la palabra dice que ella tuvo ahí a su hijo, uno de los mejores profetas y jueces en Israel, quien fue Samuel. El tercer punto y el último, que estamos a punto de culminar este programa, en los secretos nos preparamos para recibir el milagro esperado. Versos 34 y 35. Jesús metió sus dedos en los oídos de este hombre, después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo, Efatá, que significa ábrense. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. Cuando provocamos que nuestro milagro sea desatado en el secreto, experimentamos lo creativo y lo sobrenatural de Dios. Salmo 145:18 dice, el Señor está cerca de todos los que buscan, de los que lo buscan sinceramente. La intención de mi corazón para yo recibir mi milagro tiene mucho peso, mucho peso. Existirán milagros desatados en nuestra vida que será de testimonio que solo Dios pudo hacer la obra. Por eso Dios es creativo, para que el hombre no diga que fui yo, para que el hombre no diga yo tengo el poder. Dios es creativo en los milagros en nuestra vida para que Él siempre reciba la honra y la gloria porque es de Él y ningún hombre puede compartirla. La Biblia dice que Dios fue bien creativo con la sanidad de este hombre. Lo primero es que metió sus dedos en el oído y luego escupió y puso sus dedos en la lengua. Más creativo no pudo ser Jesús. Cuando nosotros no buscamos el razonamiento humano, cuando nosotros no buscamos lo lógico en lo que Dios está haciendo, lo creativo de Dios será recibido y no cuestionado. Cuando nosotros no buscamos la lógica en lo que Dios está haciendo, cuando nosotros no intentamos poner nuestras manos para que nuestro milagro se desate, Dios puede hacer la obra de forma sobrenatural. La intención del corazón es importante porque nosotros necesitamos entender que la gloria y la honra del Señor es de Él, no es de nosotros. Hoy en el rincón de Dios, Dios nos está diciendo que si hay un milagro que usted no ha visto, que estás clamando en público para que se desate, que cada vez que pases al altar y no escuchas nada, es tiempo de entrar en lo secreto para que tu milagro se desate. En lo secreto es donde Dios nos va a bendecir,
donde Dios va a desatar el milagro y lo vas a poder testificar. Esta es la pastora Elizabeth Hernández en el Rincón de Dios. Nos vemos la semana próxima.